Hola, en este video vamos a revisar brevemente algunos de los conceptos que ya vimos en el curso, precisamente excepciones, funciones anónimas y clases, pero aplicadas en Python. Las excepciones de Python se parecen mucho a lo que ya vimos en Java. En general tiene 4 partes. Try va a intentar correr un bloque de código y, en caso de que ocurra una excepción, esta será captada por un except, para así poder manejarla. Una diferencia de Java es que tenemos un else. Este explícitamente indica el código que corre si es que no ocurre ninguna excepción. El último bloque es finally, y este encapsula el código que corre siempre. Como scheme, en Python existen las funciones anónimas lambda. La gracia de estas es que pueden ser utilizadas en cualquier parte de código. Cabe destacar que pueden contener solamente una expresión. En el código de ejemplo podemos ver que tenemos un arreglo de datos que son las temperaturas en grados Celsius. En la segunda línea lo que hacemos es aplicar una función lambda a cada elemento de nuestra lista a través de uso de un map, el cual revisaremos en las siguientes láminas. Lo importante de este ejemplo es notar que la expresión que recibe lambda es solo una. En primer caso corresponde a una conversión de Celsius a Fahrenheit y en el segundo de Fahrenheit a Celsius. Los iterables son un concepto del cual ustedes ya conocen desde el curso de programación de primer año. Listas, tuplas y diccionarios son algunos de los iterables más básicos. Lo que estas estructuras nos permiten construir es un iterador. Vamos a entender por un iterador un objeto que tiene la función next que permite avanzar linealmente por los elementos de la estructura hasta que lleguemos al final de esta estructura. En este momento Python lanza la excepción stopIteration y se detiene. En el código de ejemplo tenemos un diccionario con llaves amarillo y morado, colores de nuestra malla, y listas de algunos de los ramos que corresponden a estos colores. Para crear un iterador se utiliza la función iter, que debe recibir un objeto iterable, en nuestro caso un diccionario. Ahora podemos aplicar la función next sobre el iterador. En cada paso, este nos va a entregar una llave de diccionario, pues al iterar un diccionario estamos iterando sobre sus llaves. Como hay solamente 2 llaves, al hacer la tercera next, vamos a salir con la excepción stopIteration. Antes en el ejemplo de lambda vimos un map. Map y filter son dos métodos que funcionan de manera bastante parecida. Filter nos permite a partir de un iterable literalmente filtrar los elementos en base a cierta condición. En el ejemplo estamos filtrando una lista, 5, 6 y 7, en base a la condición. Número debe ser múltiplo de 5. Es decir, el módulo de división tiene que ser 0. Tienen que tener ojo, lo que retornan filter y map son objetos iterables. Estos deben ser casteados a su respectivo tipo al ser necesario. En ambos casos podemos ver que para obtener una lista tuve que hacer un cast a list. El map, como ya lo he dicho, se parece muchísimo a filter, pero lo que se aplica no es una condición, sino una función. En el código de ejemplo, esta función es duplicar cada elemento de la lista original 2, 3, 4, que nos da como resultado una nueva lista 4, 6 y 8, claramente con el cast. Comprensión de listas es una manera de escribir el código más compacto. Básicamente lo que nos permite hacer es escribir fors o ciclos en una línea. En el código el método tradicional es primero generar una lista con cuadrados de números utilizando range y después revisar a mano los cuadrados que son pares y agregarlos a la lista final pares. El código con comprensión de listas lo que hace es absolutamente lo mismo. Se genera una lista cuyos elementos son cuadrados pares de números de 0 a 11, pero en menos líneas. Como ya vimos, Python es un lenguaje que aborda muchas ideas de otros paradigmas. En Python también podemos declarar clases, aunque a diferencia de Java, absolutamente todo es público en estas clases. Podemos, tal como lo hicimos en Java, heredar, sobreescribir y sobrecargar. Ahora bien, Python permite la herencia múltiple. Para heredar, simplemente tenemos que anotar las clases de cuales heredamos en los paréntesis de la clase como si fuesen unos parámetros. Como podemos ver en la imagen que ilustra el código dado, tenemos la herencia múltiple. Por ejemplo, A hereda de clases X e Y, M hereda de clases B, A y Z, y así. Lo que produce tal herencia es unas dificultades para resolver el acceso del método de padre. Recuerden que los hijos pueden acceder a los métodos de sus padres, pero no al revés. Claramente, la situación se vuelve compleja si hay múltiples clases padres y no sabemos dónde y en qué orden tenemos que buscar el método invocado. Para esto, en Python se definió un método MRO, un algoritmo para la resolución de métodos. Se basa en la linearización C3. Estas linearizaciones las vamos a anotar con una L mayúscula y la clase linearizada irá en paréntesis. La linearización L de C, de una clase C, será la suma de C más la mezcla o merge de las linearizaciones de sus superclases y una lista de sus superclases. Para la clase objeto o la clase O, la clase de cual derivamos si no existe una herencia explícita, la linearización es suma de clase objeto
más la linealización de sus padres más la lista de sus padres. Trivialmente, como clase objeto no tiene padres, su linealización es la misma clase O. Ahora haremos a mano la linealización de la herencia vista en clases para refrescar un poco el tema. La siguiente clase a linearizar es la clase D. Esta hereda solamente de la clase objeto. Entonces tenemos que anotar la misma clase más mezcla de linearizaciones de sus superclases más sus superclases, es decir, linearización de clase objeto más la clase objeto. Recordamos que el algoritmo es tomar la cabeza de primera lista. Si cabeza no está en la cola de otra lista, esta se agrega al resultado y se borra de otras listas. Se mezclan las listas restantes. Si no, se pasa a la siguiente lista. Recuerden que la cola es el CDR que hemos visto en Scheme, es decir, todo menos la cabeza de nuestra lista. En este caso, la cabeza es la clase objeto o la clase O y la linearización de esta clase es trivialmente la misma clase. Como O no está en la cola de ninguna lista, pues la cola de segunda lista es una lista vacía, se agrega el resultado y se borra de todo. Así obtenemos que la linearización de la clase D es DO en este orden. Exactamente igual se hacen las linearizaciones de clases E y F, pues tienen el mismo patrón de herencia. Quizá la idea de algoritmo no quedó muy clara con las clases de herencia simple, así que vamos a ver clases con herencias más complejas. B hereda de D y E, así que se anota B más merge de linearizaciones de D y E más la lista de esas clases. Sabemos que L de D es D, O, y aquí lo obtenimos antes, y la L de E es E, O, así que vamos a anotar esto. La cabeza de primera lista es D. ¿Está D en cola de alguna otra lista? No. Agregamos D en nuestro resultado. Ahora, ¿O se encuentra en la cola de alguna lista? Sí. Así que vamos a pasar a la siguiente lista. Y no vamos a agregar O a nuestro resultado. La siguiente cabeza es E. ¿E está en alguna cola? No. Se agrega el resultado. La siguiente cabeza es O. ¿Está O en alguna cola? No, en este caso no. Así que se agrega el resultado y se borra. Entonces L de B es una lista B, D, E, O. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que primero, al buscar el método, vamos a revisar la misma clase B, después vamos a revisar la clase D, después la clase E y finalmente la clase O. Clase C tiene el mismo patrón de herencia. Si nos fijamos, clase C hereda de la clase D y la clase F, así que vamos a aplicar de la misma manera el mismo proceso, obteniendo que su linearización es C, D, F, O. La clase más difícil de analizar es la clase A. La clase A hereda de la clase B y la clase C, así que vamos a anotar A más merge de linearización de B, linearización de C y lista de B y C. Y vamos a tomar la primera cabeza. Sabemos que R de B es B, D, E, O, R de C es C, D, F, O, etc. ¿Sí? La primera cabeza es B. ¿B está en alguna cola? No, así que se agrega la solución y se borra. Ahora vamos a tomar la D. ¿D está en alguna cola? Sí, está en la cola de la segunda lista, así que vamos a avanzar a la segunda lista. ¿C está en la cola de alguna lista? No, así que se agrega la solución. Ahora volvemos. ¿D está en la cola de alguna lista? No, está en la cabeza, pero no está en la cola, así que se agrega la solución. Tomamos la E. ¿E está en alguna cola? No, así que se agrega la solución. Tomamos la O. ¿O está en alguna cola? Sí, está en la segunda cola, así que vamos a avanzar. Tomamos la F. F no está en ninguna cola, así que se agrega. Y finalmente agregamos la O. Y así obtenemos que la linearización de la clase A es A, B, C, D, E, F, O. Les dejo en la PPT el mismo algoritmo que vieron en clases, pero recuerden, siempre tenemos que tomar la cabeza de la primera lista. Si la cabeza no está en la cola de alguna otra lista, vamos a agregarla a la solución y la vamos a quitar de todas las listas. Y vamos a proceder a mezclar las listas restantes. Si no, es decir, si la cabeza está en la cola de alguna otra lista, vamos a pasar a la siguiente lista. Y de esta manera se aplica el MRO en Python. En el siguiente video vamos a empezar con los ejercicios. Nos vemos.